En este video se trata sobre el desarrollo de la literatura alemana, desde la Edad Media temprana hasta la actualidad. Te explico cómo ha cambiado la literatura a lo largo de los siglos, desde textos religiosos y leyendas épicas de héroes, hasta temas modernos como la migración y el cambio climático. En el siglo VIII comenzó la literatura alemana con textos religiosos. Los monjes escribían obras en latín, como la oración de Wessobrunn, alrededor del año 790, el primer poema alemán escrito. Los textos servían para la cristianización. La literatura tenía una fuerte influencia religiosa, solo pocos sabían leer. En el siglo XII surgieron leyendas heroicas como el Cantar de los Nibelungos, alrededor del año 1200. Estos poemas épicos contaban historias de héroes como Sigfrido. Los caballeros y las cortes eran el público. La tradición oral se pasó a lo escrito. La literatura reflejaba los valores medievales. En los siglos XII y XIII floreció el Minnesang. Poetas como Walter von der Vogelweide cantaban al amor en poemas líricos. Las novelas cortesanas, como Parzival de Wolfram von Eschenbach, eran populares. La literatura era para la nobleza. Era artística e idealista. En el siglo XIV creció la literatura para la clase burguesa. Se hicieron populares las historias cómicas y las canciones populares. Autores como Heinrich von Mügeln escribieron textos morales. Las ciudades fomentaron la educación. La literatura se volvió más accesible. En el siglo XV el humanismo trajo nuevas ideas. Eruditos como Erasmo tradujeron textos antiguos. Martín Lutero escribió la Biblia en alemán en 1522, lo que marcó el idioma. Los folletos difundieron ideas reformistas. La literatura se volvió política. Llegó a amplias masas. En el siglo XVII, la Guerra de los 30 Años influyó en la literatura. Poetas como Andreas Gryphius escribieron poemas sombríos sobre la fugacidad. El lenguaje barroco era elaborado y recargado. Las obras de teatro se hicieron populares. La literatura reflejaba el caos y la fe. En el siglo XVIII la Ilustración fomentó el pensamiento crítico. Gotthold Ephraim Lessing escribió dramas como Nathan el Sabio, que predicaban la tolerancia. La literatura debía educar e iluminar. La razón estaba en el centro. Crecieron los periódicos y revistas. En los años 1770 la corriente Sturm und Drang rebeló contra las normas. Jóvenes autores como Johann Wolfgang Goethe escribieron obras apasionadas como Las penas del joven Werther. Los sentimientos y la individualidad eran centrales. La literatura rompió reglas. Fue emocional y libre. A finales del siglo XVIII, Goethe y Friedrich Schiller crearon el clasicismo de Weimar. Obras como Fausto y los bandidos unían razón y sentimiento. La literatura debía perfeccionar al ser humano. Weimar se convirtió en un centro cultural. La época fue muy influyente.
Alrededor de 1800 comenzó el romanticismo. Poetas como Novalis y los hermanos Grimm recopilaron cuentos. Celebraban la naturaleza, la fantasía y el pueblo. Los poemas y relatos eran soñadores. El romanticismo marcó el alma alemana. En los años 1830 el movimiento Joven Alemania pedía libertad política. Autores como Heinrich Heine escribieron poemas y ensayos críticos. La literatura se volvió crítica con la sociedad. La censura fue un problema. El movimiento buscaba cambios. A principios del siglo XIX, el Biedermeier hablaba sobre la vida cotidiana y la familia. Autoras como Annette von Droste-Hulshoff describieron la burguesía. Más tarde comenzó el realismo con Theodor Fontane. La literatura se volvió sobria y precisa. Mostraba la realidad. En los años 1880 surgió el naturalismo. Gerhard Hauptmann escribió dramas como Los tejedores, que mostraban la pobreza. Los autores querían representar el mundo científicamente. La crítica social fue central. La literatura reflejaba problemas sociales. Alrededor de 1900 irrumpió la modernidad. Poetas como Rainer Maria Rilke escribieron poemas simbólicos. Expresionistas como Georg Heym mostraron miedo y vida urbana. La literatura fue experimental. Mostraba conflictos internos. Durante la Primera Guerra Mundial surgieron novelas bélicas como Sin novedad en el frente de Erich Maria Remarque. Mostraban los horrores de la guerra. Poemas de Wilfred Owen eran antiheroicos. La literatura fue pacifista. Marcó la posguerra. En los años 1920 floreció la literatura. Autores como Thomas Mann escribieron La montaña mágica. Bertolt Brecht desarrolló el teatro épico. La literatura fue política y artística. La República fue un laboratorio de experimentos. Desde 1933, el régimen nazi prohibió la literatura crítica. Autores como Mann y Brecht se exiliaron. Sus obras, como Alemania. Un cuento de invierno, criticaban al régimen. En Alemania floreció la propaganda. La literatura del exilio preservó el pensamiento libre. Después de 1945, comenzó la literatura de posguerra. Autores como Wolfgang Borchert escribieron sobre la guerra y la destrucción. Fuera de la puerta, mostraba la difícil situación de los retornados. La literatura fue sobria y honesta. Ayudó a procesar el pasado. En los años 1950 el Grupo 47 apoyó a jóvenes autores. Heinrich Böll y Günter Grass escribieron sobre la Alemania de posguerra.
El tambor de hojalata se hizo mundialmente famoso. La literatura fue crítica y realista. Marcó la joven República Federal. En la RDA la literatura estaba controlada por el Estado. Autoras como Christa Wolf escribieron obras críticas como El cielo dividido. Disidentes como Wolf Biermann fueron perseguidos. La literatura fue un acto de resistencia. Mostró la vida en el socialismo. Después de 1989 la literatura trató la reunificación. Autores como Durs Grunbein narraron el cambio en poemas. Novelas como Faserland de Christian Kracht mostraron inseguridad. La literatura reflejó unidad y dudas. Fue muy diversa. En los años 1990 comenzó la posmodernidad. Autores como Patrick Süskind con El perfume jugaron con estilos. La literatura fue irónica y experimental. Las historias mezclaban realidad y fantasía. La posmodernidad marcó la época. En los años 1990 surgió la literatura pop. Autores como Benjamin von Stuckrad-Barre escribieron sobre juventud y medios. Sus obras eran desenfadadas y modernas. La cultura pop fue central. La literatura se volvió más joven y urbana. Desde los años 2000, la literatura sobre migración marca la escena. Autores como Sasha Stanisik escriben sobre identidad y hogar. Origen cuenta sobre la huida. La literatura se volvió más diversa. Refleja movimientos globales. Mujeres como Herta Müller marcan la literatura. Sus obras, como El acordeón del aire, ganaron premios Nobel. Antes las mujeres estaban poco representadas. Hoy son protagonistas. La literatura es más igualitaria. Desde los años 2010, Internet cambia la literatura. Los autores publican en blogs o plataformas. Crecen los libros electrónicos y la autopublicación. La literatura es más accesible. La digitalización transforma el mercado. Desde los años 2010, la literatura trata el cambio climático. Novelas como El enjambre de Frank Schätzing alertan sobre crisis ambientales. Poemas celebran la naturaleza. La literatura sensibiliza a los lectores. Es socialmente relevante. Premios como el Premio Alemán de Literatura apoyan a los autores. Dan fama a obras como Annen, de Antje Ravik-Strubel. Los premios atraen atención a la literatura. Apoyan nuevas voces. La literatura se mantiene viva.
La literatura se enseña en las escuelas. Los alumnos leen a Goethe o Kafka. Clásicos y obras modernas inspiran. La enseñanza fomenta el pensamiento crítico. La literatura forma parte de la educación y la cultura. Hoy la literatura alemana es diversa. Trata migración, clima e identidad. Autores como Daniel Kehlmann escriben bestsellers. La literatura une tradición y modernidad. Sigue siendo un espejo de la sociedad.